Buenos días, jóvenes de cuarto semestre. Bienvenidos a su clase de filosofía. Como recordarán, estamos hablando en esta unidad respecto a la política del Renacimiento y de la modernidad, como diferentes filósofos o pensadores de distintas épocas pensaban respecto al individuo, al hombre, que tenía que desarrollar frente al Estado. Por ejemplo, Hobbes, que fuimos el que vimos la clase pasada, él decía que el Estado tenía que encargarse de que el hombre dentro de la sociedad civil tenía que estar sometido voluntariamente y así obviamente poder desarrollar. Ahora vamos a hablar acerca del pensamiento político de Locke. L-O-C-K-E. Locke. Locke expone que todos los hombres por naturaleza son libres e iguales y poseen el derecho natural a la propiedad, cuyo fundamento es a través del trabajo. Para Locke, el hombre requiere de una organización política y una ley para superar las desventajas de su estado natural. Por ejemplo, la incapacidad de defenderse racionalmente a sus propios derechos. ¿Cómo yo puedo defenderme si no hay leyes que van a limitar al Estado y me van a dar derechos a mí como humano? Al defender los derechos a la vida, la libertad y a la propiedad, Locke plantea una de las primeras nociones de los derechos humanos. Considera que las personas deben poseer un sentido de sí mismo que contenga la memoria de lo vivido y experimentado en el pasado, y así obviamente tener una identidad. Entonces la identidad de las personas, para Locke, básicamente es la conciencia. Solo quienes tienen conciencia de su pasado, presente y futuro pueden identificarse como tal. Para Locke, la identidad es el ser uno mismo con distinción de los demás y comprender los pensamientos pasados para proyectar acciones futuras. La persona se perfecciona gracias al valor moral enclavado en su identidad personal, y es gracias a la identidad y al valor moral que se puede actuar de una forma congruente y así para poder alcanzar la felicidad. Por ello, una persona debe actuar congruentemente con lo que piensa y dice, y así obviamente puede contagiar a otras personas que le rodean de su felicidad. Locke escribió, entre otras muchas obras, el principal libro que se llama Tratados sobre el Gobierno Civil. A través de esta obra, Locke intenta fundamentar filosófica y políticamente al Estado, considerando que si bien en su estado de naturaleza el hombre se caracteriza por la libertad e igualdad de todos los hombres, para Locke ello no implica que se respeten los derechos de los demás, por lo que por su propia voluntad se convierte en un miembro de la sociedad política y así poder preservar sus derechos y sus libertades. Por último, Locke dice que el pacto entre la sociedad civil y el gobierno debe estar fundamentado en el consentimiento, es decir, el hombre no puede ser sometido al poder político sin su propio consentimiento, por lo que, a diferencia de la postura de Hobbes, como habíamos hablado, Locke considera que el Estado no debe concentrar todo el poder o tener el poder absoluto, sino que este poder debe estar dividido. Y entonces Locke propone que este poder debe dividirse en legislativo, en ejecutivo y en un poder federal. Con esto obviamente Locke está dando paso a lo que hoy conocemos precisamente en la división de poderes en los países democráticos.
Por lo pronto es lo que vamos a hablar. La próxima clase vamos a hablar acerca del pensamiento político de Rousseau y espero que envíen sus evidencias. Gracias por su atención. Cuídense mucho.